Alguna persona preguntaba sobre policromía, perdón, sobre bibliografía completa, no completa, sino sobre el tema de terminología de las armaduras de estos elementos. Y bueno, hay varios, pero entre ellos el de la carpintería de armar española de Enrique Nuero, publicado por Ministerio Cultura, tiene un glosario que además recoge acepciones que aparecen en otros libros y está ilustrado. O sea que, bueno, yo creo que es un buen libro para partir y tener esta información. Por otro lado, también señalar que con respecto al tema, por ejemplo, del dibujo preparatorio en las techumbres, hay un trabajo que presenté, está en una publicación que es de un proyecto de investigación con los estudios medievales de la Universidad de Madrid, Autónoma de Madrid, que lleva Olga Pérez, que se titula Ver y crear, obradores y mercados pictóricos en la España gótica, 1350-1500, en la editorial Ergástula, y es del año 2016. Ahí hay un artículo que en la colaboración, en la participación que tuve en ese proyecto, aporté. O sea y luego sobre la intervención, ¿no?, de la techumbre de la Catedral de Teruel, ahí está publicado un artículo también con la metodología y cómo se llevó a cabo en las publicaciones del Simposium de Modejarismo de Teruel en el 12 Simposium, que es de 2011. Entonces, bueno, ahí tenéis de referencias hay más cosas, pero bueno, estas son un poco así como más significativas del tema. ¿De acuerdo? Vale, gracias por vuestras palabras que están entrando. Agradecimiento a todos los ponentes. Bueno, hay una pregunta un poco complicada, que es cuando te encuentras con un proyecto con un tiempo muy limitado y la madera está muy deteriorada por termitas, ¿cómo lo solucionas? Pues mal, muy mal. Pues a lo mejor replanteando el proyecto a lo que está diciendo Víctor, simplemente a hacer una consolidación, una estabilización del material. A lo mejor lo que tienes que hacer, obviamente tendrás que hablar con quien te lo ha encargado o quien lo está corriendo con los gastos de esa intervención. Pero hay que plantearlo. Obviamente lo que no podemos es irnos como está, o simplemente comprobar que si lo que estáis haciendo no tiene ningún inconveniente con el tema de termitas, que los va a tener, parar esa intervención o continuar con ciertas fases que sirvan en el caso de eso y cumplir, pero hablándolo con los responsables y ver la posibilidad de ampliarlo o de hacer un nuevo proyecto o de detenerlo incluso, ¿no? O sea, es que es lo más práctico, porque estamos hablando de termitas y no sé qué tipo de obras. Entiendo que estás hablando de una techumbre, pero obviamente estamos con un problema bastante grave, así que mal. Lo que tienes es que tratar de hablar con los responsables y buscar una opción. Y antes de buscar la opción, pues plantéatela tú en función, o vosotros, el equipo, en función de qué intervención estáis realizando y lo que supone la intervención de tratar las termitas, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tenéis, está un poco complicado el tema. No puedo decir mucho más porque depende de muchas otras cuestiones. Si te surge alguna pregunta más, esperamos hasta ahí cuarto para cumplir ya con el tiempo que está asignado al tema de debates. Mientras me están entrando algunas, 8, pero no veo ahora. Sí veo. Bueno, gracias. Bueno, gracias por vuestras felicitaciones. Bueno, alguno, Almudena Galán, preguntáis si tenemos pensado hacer una segunda parte del mismo. En principio, a ver, siempre se hacen cosas, ¿no? Ahora mismo no está prevista una inmediata, ¿no? Pero sí tenéis que saber, eso ya lo sabéis, que este curso está grabado y al final quedará colgado. Lo podéis acceder a él. Entonces, bueno, una segunda edición.
si pudiéramos hacer presencial, a mí me gustaría hacerla presencial en la escuela de Nájera, que es donde hacemos en taller, también con menos número de gente, pero también haciendo ejercicios con la gente, con fotografías, con planos, para ensayar esta forma de aplicar el método, ¿no? Pero bueno, eso de momento no es nada más que una idea, no pasa de ahí. Gracias a vosotros por estar aquí, que es, y obviamente en estas ediciones o en estos cursos o seminarios que prepara el instituto dependen de la gente que asiste. Si no asiste gente, pues no, no se desarrollan tanto. Bueno, a mí me gustaría resaltar así un poco mientras os vais decidiendo hacer preguntas en el tiempo que queda, llamar la atención sobre un tema, ¿no? Por ejemplo, las techumbres, que yo creo que no lo he comentado para nada. Todos los estudios y las intervenciones lo que permiten, bueno, ya lo sabíamos de antes, ¿no? Comprobar que son técnicas de pintura que nunca fueron pensadas para ser barnizadas, ¿no? Y esto es una inercia que existe en toda la restauración, que igual que siempre se ha pintado y se ha documentado mucho más, los barnices de las obras de la pintura al óleo, los barnizados en las pinturas al temple de huevo o temples de cola no están tan extendidos y a veces son muy localizados o directamente no existen, ¿no? Y entonces en las techumbres, igual que en los retablos con los estofados, el barniz no se da. Entonces, bueno, pues estas lecturas también permiten comprobar esas cuestiones y dejar en el aire la pregunta, ¿por qué barnizamos? ¿Por qué barnizamos? ¿Porque por inercia? Yo he conseguido al final no barnizar en una, me ha costado mucho, me ha costado preparar desde el principio, tener en cuenta que no quería barnizar. Lo que pasa que a medida que iba avanzando tenía que ir viendo si podía hacerlo o no, pero dejar abierta la pregunta, ¿no? Porque yo creo que en todo lo que intervenimos, como dice Víctor, se pueden intervenir puntualmente simplemente para estabilizar la obra y es suficiente, ¿no? Es más importante la información del estudio que la intervención de limpiezas, de reintegraciones y de barnizados que en la mitad o en el 80% de las techumbres o en el 90% no hace falta. O no son necesarios porque no estaban pensadas para ser barnizadas. Bueno, sí, gracias por vuestras palabras que enviáis a todos los ponentes. Sí, Jesús Salas habla de las partidas económicas que se destinan las administraciones y entidades que promueven los proyectos, ¿no? Que suele ser muy ajustada, es cierto. O sea, esa es una limitación con la que siempre vamos a contar. Y no sería la primera vez que hay gente que ha presentado proyectos y incluye el estudio y se pide que se retire el estudio para bajar el coste. Eso ocurre de vez en cuando, pero creo que hay que, a ver, con estos cursos, estos seminarios que hacemos, hay que defender las fases de estudio, porque yo insisto, la conservación de las obras también es esa documentación que guardamos, ¿no? Porque además eso nos ayuda además a conservar mejor otras obras, ¿no? Entonces, bueno, obviamente hay que bueno, intentar que eso vaya cambiando o que sea eso. Desde luego está claro que siempre es más fácil en obras de primera línea como la techumbre de la Catedral de Teruel. Bueno, en aquella ocasión además fue un convenio de colaboración con instituciones de Aragón, concretamente CAI, en la Caja de Ahorros, quería hacer una intervención en 3 obras significativas de las 3 provincias de Aragón para hacer. Entonces, bueno, ahí había una disponibilidad y la colaboración del instituto completa, lógicamente, con un montón de técnicos que participamos y bueno, en esas situaciones es más fácil.
pero en obras que son normales, digamos, o que a nadie le llaman la atención, o que incluso te dicen, por a mí, yo recuerdo con silos, me decía, vas a hacer el alfarje de silo, y dice, pues eso está hecho un asco, no vale para nada, con esta, más o menos con estas palabras, ¿no? Bueno, pues esto ocurre, eso está, pero estamos hablando de patrimonio, entonces bueno, hay que cuidarlo, ¿no? Y hay que conservarlo. No sé si con eso respondo a la pregunta. En el instituto preguntan cómo se destinan las partidas. Bueno, en el instituto, en restauración o en general, lo que hace es los técnicos, cuando llega una petición al instituto para hacer una intervención que se va a va a salir a contrato. Otra cosa son obras que son manipulables, que se pueden manejar y se pueden transportar y que llegan a los talleres. Es otra cuestión. Pero cuando son proyectos, normalmente se hace una solicitud que tiene que ser oficial entre organismos públicos al instituto. Nosotros somos el Estado y luego están las comunidades autónomas que tienen también sus talleres y sus técnicos y sus especialistas que realizan estas obras, pero cuando llega la petición en el instituto se valora que puede entrar en la programación en función de muchas cuestiones y lo que se hace normalmente es enviar a un técnico o a dos, dependiendo de qué tema sea, o a tres, si hace falta, para que vea, tome contacto con esa obra, haga una primera visita y valore el tema. Y de ahí puede ir para adelante el tema, que el instituto no lo asuma o que directamente no lo considere luego incluso quien lo ha contratado, o sea, o quien lo ha encargado o lo ha pedido. Ahí hay también distintas situaciones y al final el instituto encarga a un técnico y el técnico lo que hace es la revisión y la propuesta y redactamos un proyecto que si lo asume el instituto va con cargo a los presupuestos del instituto o a veces son convenios o colaboraciones entre instituciones o partes que se hacen entre unas y otras. Entonces eso sale a concurso público y esos que se han redactado así, que están llevados así, es el propio técnico que ha hecho el proyecto quien dirige esas obras. Entonces, bueno, pues suelen estar, se suele decir que están un poco más ajustados que en otras ocasiones, pero bueno, siempre, incluso en cualquier sitio, siempre vamos a encontrarnos las limitaciones presupuestarias. Lo que habría quizá que mostrar más las necesidades y la necesidad de un trabajo muy profesional, ¿no? Y muy especializado al menos, yo suelo decir, al menos en los bienes culturales, aunque toda obra ofrece información y tiene necesidad de que se intervenga, de que se pueda intervenir con las debidas calidad, ¿no? Gracias, bueno, por vuestras palabras. A ver, voy leyendo porque algunas preguntas son un poco largas. Dice, tu experiencia para los casos de pinturas al temple, comparando superficies barnizadas y no barnizadas, ¿el barnizado cumple con su rol de protección o finalmente es un problema para la conservación de la capa pictórica debido al deterioro de la capa de barniz? A ver, primero, aparte de la función del barniz, yo lo que considero, y por eso he conseguido al final llegar a una obra en la que no he aplicado, he decidido no aplicar, pero estaba decidido desde antes de empezar. O sea, yo estaba pendiente desde que empezamos, controlando todo para ver si al final podíamos evitar el barniz, que es en esta techumbre de Huesca, que estaba alteradísima y con cientos de problemas por todos los lados, que fue muy complicada de ordenar, solo de ordenar, porque ahí tampoco se reintegró, se tocaron algunos puntos que aparecen en blanco para que no distorsionen, eso, pero no sé, prácticamente no se reintegró. Entonces, yo con respecto al barniz, lo que considero estas obras, la mayoría de estas obras no llevaban barnices. Entonces, ¿por qué tenemos que dar barnices? Yo cuando he dado barnices intento dar un barniz que no brille, que no se vea, con lo cual doy muy poca carga. Normalmente antes lo que daba era el paraloid y trataba de que la pintura no quedaba brillante, porque la concepción de estas pinturas son mates, son temples, temple de huevo y temple de cola, y se mantienen así durante muchos años.
El óleo aparece en algunos elementos, empieza a aparecer puntualmente, pero son mates. Entonces, y luego los dorados son dorados brillantes sin barniz, porque también se considera que el oro, si está bruñido, no va barnizado, y muchos mates tampoco, pero el bruñido no va. Entonces, juegan con esa estética de elementos que brillan, como en Teruel. Lo que pasa es que Teruel está muy perdido, con muchas alteraciones, todo lo que son las lacas y las láminas de metal, en donde está la pintura realizada al templo de huevo mate, con las estrellas, las bolas y las rosetas que van con lacas rojas. Entonces, y eran rojas, eso tenía que brillar y tenía que hacer un contraste con la pintura mate. Entonces, esa es la idea. La cuestión de que si el barniz cumple con su rol de protección, ¿hasta qué punto? Porque se cuestiona si al final está protegiendo. Y por otro lado, yo me cuestiono cuando intervenimos, que todo lo que hacemos, primero hacemos operaciones y luego introducimos productos para encolar, para fijar, para reintegrar, para todas y para barnizar. ¿Por qué intervenimos materiales o fases que no son imprescindibles? Cuando además, como el caso del barniz, está cambiando el concepto de la obra. Otra cuestión es cuando tiene barnices ya. ¿Qué hacemos? Bueno, pues muchos de estos barnices hay que eliminar. Y además en techumbres, los barnizados, igual que en retablos, no siempre, siempre aplicar ese criterio de que no es siempre en todos los casos, porque las situaciones son muy distintas y muy dispares. Los barnices no es como en las tablas de pintura en los museos, que pueden controlarlas constantemente y que son tamaños manejables. En este tipo de obras, los barnices están normalmente muy mal aplicados, están aplicados por unos sitios, por otros no, con chorretones. Entonces, bueno, pues normalmente, por lo general, ese tipo de situaciones tenemos que levantarlos si se puede, si al final no se va a ver afectada la pintura o la capa que haya debajo, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que yo quiero reflejar, con lo cual yo considero que el barniz, si no es necesario, no tendría por qué darse. Hay obras en las que sí, las pinturas al óleo están, digamos que es una naturaleza de pintura que sí exige o que sí pide eso que se llama el refresco, pero en las obras mate al temple de cola o de huevo no se refrescan y se sigue refrescando. Esa idea hay que eliminarla de todo esto, y esa costumbre de cuando estás limpiando, quitando barnices o porque pasma y no sé qué, pasar algodones bueno, en este tipo de obras, eso es inconcebible, pero se hace. Entonces, eso es lo que quiero resaltar, y el tema de esta lectura de esta forma de hacer, este método de aplicación, va en ese camino, para que comprendamos, leamos las obras como eran, o para entenderlas, porque al final lo que tenemos son conceptos erróneos que se han transmitido por historiadores, por restauradores a través de la historia, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que pretende un poco este curso. Otra pregunta, en cuanto a la protección preventiva frente a posibles ataques de insectos. Se evalúa tratamientos, tratamientos de fondo. Bueno, Susana Cubera pregunta sobre el tema de los ataques de insectos xilófagos y los tratamientos. A ver, estamos un poco en lo de siempre, es que depende. En Teruel había puntualmente ataques, pero puntuales, y se hizo un tratamiento, pero se hizo, fíjate, yo ni me acuerdo ya muy bien, es que fue una cosa muy puntual y se hizo de forma puntual. Con inyección. El problema de las inyecciones es que hay que horadar, con lo cual tampoco puedes estar horadando todas las maderas. En este caso, yo lo que te recomiendo, y a la altura de la historia que estamos con la restauración, es que consultes con especialistas que hacen esos tratamientos, porque entre otras cosas, además, nosotros ya no podríamos dar o tendríamos que tener el certificado o el papel o el documento que nos autoriza a manejar esos materiales. Entonces, ahí tienes que hablar ya con especialistas. Yo creo que es lo más prudente y plantear el problema concreto, ¿no? Porque hablar así en general es complicado. Lo que obviamente cuando tenemos que hacer eso, nosotros, yo en los últimos años las obras que me han encargado han coincidido que no he tenido problemas especiales
con el tema de xilófagos o termitas o lo que sea. Han sido muy puntuales y eran antiguos. Entonces, bueno, y además ahora hay empresas muy especializadas en ese tema. O sea que yo por ahí te recomiendo más a llevarlo a cabo así. A ver, los puestos, refiero, ideal. Bueno, a ver, la leo porque bueno, es una cuestión que se plantea a menudo. Dice, una observación. Los puestos se refiere a un mundo ideal. Obviamente yo he metido todos los ejemplos de todas las casuísticas. En cada caso te tendrás que adaptar a la obra y a las circunstancias de ese proyecto y a la posibilidad de que existe. Pero todo esto que se ha contado aquí se ha llevado a cabo. Lo que pasa es que yo he sumado ejemplos y parece que se haya hecho todo eso en una sola obra, ¿no? Se han hecho en distintas, lo que pasa es que en cada una se ha hecho más o menos en función también de la complejidad de la obra. Eso por un lado. La realidad, y es cierto, es que este proceso de estudio es imposible en la realidad constructiva común. En la realidad constructiva, si me hablas de realidad constructiva, si me hablas de la realidad del mundo de la conservación y restauración, también es complejo, pero esta cuestión de los estudios tiene que estar presente. Dice, ¿cómo se puede hacer en el caso de los más de 100 alfarjes medievales que han aparecido en ámbitos domésticos de Palma durante los últimos 40 años? Pues ¿cómo? Aplicando la conservación preventiva y interviniendo, como contaba Víctor, solo de entrada, porque 100 menudo presupuesto y además empieza pues media vida para tratarlos si se tratan así. Es que yo quiero llamar la atención sobre que la restauración son cuestiones excepcionales. Igual que en medicina, y por poner siempre este ejemplo, igual que en medicina te aplican cuando tienes problemas, primero te dan medicinas, que te cuides, que te alimentes no sé qué, que hagas no sé cuántos y no sé qué, y luego solo en casos excepcionales se llega a la intervención quirúrgica. Aquí hay que aplicar el mismo criterio y hay un desarrollo enorme que el propio instituto ha llevado a cabo y se está llevando en muchos ámbitos y en muchas instituciones de la conservación preventiva. Y es que es así. Y de hecho la historia lo que ha hecho ha sido conservación preventiva, con cuidados que conocían, porque había obreros que cuidaban en las iglesias y en las catedrales, que cuidaban ese patrimonio y iban cuidándolo poco a poco y así se han mantenido, ¿no? Entonces, bueno, eso es, desde luego, aplica conservación preventiva, interviene puntualmente en aquello que esté muy mal, que se vaya a caer o que se vaya a degradar, y lo demás lo mínimo posible. Es que no solo pones un ejemplo perfecto, y además hablando además de techumbres, pero hablemos de todo el patrimonio que tenemos en España solo, me da igual. Hablemos del patrimonio. ¿Cómo abordamos todo este patrimonio? Bueno, pues una de las soluciones desde hace mucho ya décadas es la conservación preventiva, ¿no? Para que, bueno. Rocío Salas dice, en mi opinión, el error es considerar que el barniz es una protección, solo tiene una función estética que no siempre es necesaria, no protege frente a la degradación, sino que se degrada incluso más que la pintura, o además puede crear nuevos problemas. Y además añadamos con respecto a las techumbres y los retablos, si das un barniz sobre lacas o sobre los verdes que tienen mucho aglutinante, incluso puedes remover. Por ejemplo, en el retablo de San Pablo, que sí se barnizó, había constatadas por análisis varias lacas y entre ellas la sangre de drago había. Bueno, la sangre de drago no se podía tocar. No se podía tocar con nada. De hecho, cuando el laboratorio la ponían en el microscopio, de hecho que ponían el porta, ponían debajo de la luz, se diluía. Bueno, eso no se dio, no se tocó, o sea, no se tocó, no se puede. Entonces, ¿cuántas cosas estamos dando barniz sobre técnicas que no admiten barnizados porque lo puede remover, ¿no? O crear luego interacciones que desconocemos completamente, ¿no? Sí, Rocío insiste en que deberíamos superar la denominación de barnizado de protección.
y que está de acuerdo con el tema. Susana Cubero dice barnizar por el reverso como conservación preventiva, ¿lo considera adecuado? Pues puede que no. A ver, cuando intervenimos tenemos que resolver situaciones. Entonces hay cosas que en un momento dado haces aunque no quieras porque es el mal menor. Lo que intentas es tocar lo menos posible. Cuanto más conoces además las obras, menos las tocas. Las tocas quiero decir menos reintegras, menos limpias, menos todo este tipo de funciones, ¿no? Barnizar por el reverso, en este caso las techumbres, sería barnizar la madera. Si barnizas la madera por el reverso, solo estás protegiendo que los xilófagos o los hongos o lo que sea se acumulen o entren o acceden por ahí. Pero es que entran por cualquier orificio, por grietas, por fisuras y por cualquier elemento que esté movido. O sea, es que ni siquiera el hecho de esa manía que había de cerrar agujeritos, es que no tiene sentido, o sea, lo que se haga por otra cuestión, ¿no? Entonces, lo que puedes conseguir es, si barnizas por el reverso, es dar una capa de barniz por en la madera por arriba, y que, como siempre ha estado la madera sin capa de barniz, es que lo que hagas es que a lo mejor cambies las condiciones, ¿no? Entonces, bueno, todo eso es un tema delicado que habría que evaluar con muchos factores del caso y de la situación, porque darse el barniz para que esté más limpio, la madera se aspira bien y se puede limpiar, ¿no? Entonces, al final es también la conservación preventiva. Obviamente, si hay un ataque habrá que solucionarlo, y el problema de cuando hay ataques en las techumbres o en los retablos es comprobar primero si solo está en esa techumbre o en ese retablo, y no proviene del resto de elementos de madera de la propia construcción del edificio. Entonces ahí tiene que haber un abordaje general, porque vale de muy poco el tratamiento puntual. También es cierto que cuando estas obras tenemos que consolidarlas, aplicamos productos, y a veces son consolidaciones muy importantes en cuanto a la operación que realizas. Entonces, la incorporación de esos productos ya están impidiendo de alguna forma, lo que pasa es que son localizados, ¿no? Ya están impidiendo de alguna forma que entren, que puedan, o sea, reduces o minimizas de alguna forma. Pero en todo caso, salvo ataques activos, que obviamente hay que entrar allá a saco con los especialistas en la materia, los restauradores y los técnicos que lleven a cabo este tipo de cosas, ¿no? Hay que entrar a tope para ver el caso y cómo abordarlo. Pero, bueno, pues pero siempre la aplicación de criterios de conservación preventiva de mínima intervención, que llamamos, no, de la intervención justa que sea necesaria, ¿no? La que sea necesaria en cada caso, porque no se aplica el mismo criterio a todas. O sea, de esta persona, no recuerdo su nombre, que habla de las 100 y pico techumbres de Palma, creo que decía, ¿no? Va a tener una casuística distinta en cada caso, y lo que sí puede aplicar es un plan, recrear un plan, ver qué tipología, qué tipo de problemas, pero tendrá que atender el edificio también, ¿no? En qué condiciones están, y crear un plan para actuar de forma de forma programada de conservación preventiva. Y luego se suma otra cuestión. Estamos hablando de techumbres, y él plantea techumbres, de todo ese número de techumbres que existen, pero es que esas techumbres están en edificios, y entonces el plan hay que organizarlo en función a esos recintos o edificios en los que están integradas. O sea, hay que tener una visión más general y abierta de todo el tema, ¿no? Bueno, todas estas cuestiones tienen muchas variables que tienen que estar presentes cuando vamos, pero tienen que estar presentes antes de empezar con el proyecto, ¿no? Lo que pasa es que muchas cosas no las vamos a ver. Hombre, intentamos que sean las mínimas, y así se va haciendo hasta que has visto toda la obra, la has estudiado, has comprobado, y entonces ya intervienes, y aún así te van a aparecer sorpresas que, por más que le hayas mirado, no estaban a la vista, ¿no? O que se te ha podido despistar, por supuesto, ¿no? O sea, que eso también está. Bueno, es la 1:30.
Muchas gracias a todos por haber asistido al curso y bueno, ahí tenéis el tema de todo el capítulo de formación donde podéis acceder a muchas otras propuestas. Me despido, muchísimas gracias a todos y ánimo y suerte con todos los proyectos y con estas posibilidades de poder incluir los estudios, por lo menos los mínimos estudios que hagan falta en cada caso. Muchas gracias y buenos días.